En su fiesta de ascenso, mi esposo me insultó y dijo, «No hables, vas a arruinar mi noche». Se reía. Hasta que su jefe lo escuchó, tomó el micrófono y lo dejó en vergüenza total. «Esperanza, ¿por qué no vas por más canapés? No hables de trabajo. Vas a arruinar mi noche con tus comentarios». Las palabras de Ricardo me golpearon como una bofetada en medio de la elegante terraza del Hotel Presidente. Me quedé parada ahí, con mi vestido azul marino que había escogido con tanto cuidado, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre mí. Los ejecutivos de la empresa farmacéutica con los que estaba conversando desviaron la vista incómodos. Ricardo se rió, esperando que los demás compartieran su broma. Yo había estado explicando las nuevas regulaciones fiscales que afectarían sus operaciones el próximo año, mi área de especialidad como contadora, cuando mi esposo decidió interrumpirme así. «Disculpen», murmuré, sintiendo el calor subir por mis mejillas. Esta era su noche, la noche por la que habíamos trabajado durante 8 años. Ricardo Mendoza, mi esposo, acababa de ser ascendido a socio de Castillo & Asociados, una de las firmas de consultoría más prestigiosas de Ciudad de México. Yo había sacrificado mi carrera de tiempo completo, trabajando solo medio tiempo para poder atender las cenas de negocios, las conexiones sociales y todo lo que él consideraba necesario para llegar hasta aquí. Pero ahora, en el momento de su triunfo, me sentía más pequeña que nunca. La fiesta estaba en su mejor momento. Las luces de la ciudad brillaban abajo de nosotros y los meseros circulaban con copas de champán entre los 50 invitados más importantes de la firma. Colegas, clientes, socios, todos habían venido a celebrar el éxito de Ricardo. Me dirigí hacia la mesa de bocadillos tratando de recuperar la compostura. ¿Cómo podía humillarme así frente a clientes importantes? Yo conocía mejor que él las implicaciones de las reformas tributarias. Había estudiado cada modificación durante semanas. ¿Te encuentras bien? La voz me hizo voltear. Era Alejandro Castillo, el socio fundador de la firma. Un hombre de 45 años. Elegante pero sin pretensiones, que había construido la empresa desde cero 15 años atrás. «Sí, por supuesto», mentí, forzando una sonrisa. «Solo vine por más aperitivos». Alejandro me observó con esos ojos grises que no perdían detalle. Había algo en su expresión que me hizo sentir que había visto más de lo que yo hubiera querido. «Tu análisis sobre las modificaciones al artículo 28 del Código Fiscal fue muy acertado», dijo. «No muchos contadores han profundizado en esas implicaciones específicas». Mi corazón se aceleró. Había estado escuchando la conversación. «Gracias, señor Castillo. Es un tema que me apasiona. Se nota. ¿Has considerado especializarte en consultoría fiscal corporativa?» Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció a mi lado, pasando su brazo por mi cintura de manera posesiva. «Alejandro, espero que Esperanza no te haya aburrido con sus números», dijo con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la que usaba cuando quería parecer encantador, pero realmente estaba molesto. «Para nada», respondió Alejandro sin apartar la mirada de mí. «Al contrario, su perspectiva es muy valiosa. Bueno, ella siempre ha sido muy aplicada con sus cuentas». Ricardo apretó mi cintura un poco más fuerte. «Pero esta noche es para celebrar cosas más importantes, ¿no crees?» El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro nos miró a ambos, y por un momento temí que pudiera leer mis pensamientos. Que pudiera ver cómo me encogía cada vez que Ricardo hablaba de mi trabajo, como si fuera un pasatiempo sin importancia. «Por supuesto», dijo finalmente Alejandro. «Felicidades nuevamente, Ricardo. Espero que estés listo para las responsabilidades que vienen con ser socio». «Más que listo», Ricardo irradió confianza. «He estado preparándome para esto durante años». Yo permanecí callada. Había aprendido que era mejor no contradecir a Ricardo en público, aunque sabía que yo había contribuido tanto como él a este momento. Las noches que me quedé despierta revisando sus presentaciones, las conexiones que hice en mis trabajos de medio tiempo, el apoyo constante mientras él se enfocaba únicamente en ascender. «Si me disculpan», dije, «voy a saludar a algunas personas». Me alejé antes de que Ricardo pudiera detenerme, necesitando un momento para respirar. Me acerqué a la barra donde el bartender me sirvió agua con limón.
Mis manos temblaban ligeramente. ¿Cuándo había comenzado a sentirme tan invisible en mi propio matrimonio? ¿Cuándo había aceptado que mi opinión valiera menos que la de Ricardo? Miré hacia donde él seguía conversando con Alejandro y otros colegas. Se veía exitoso, seguro de sí mismo, como el hombre del que me había enamorado en la universidad, pero algo se había perdido en el camino, o tal vez siempre había estado ahí, y yo había elegido no verlo. Señora Herrera, me volví. Alejandro estaba detrás de mí con 2 copas de champán. Pensé que podría necesitar esto. Me extendió una copa. Ha sido una noche larga. Gracias. Bebimos en silencio por un momento, viendo la ciudad iluminada a través de los ventanales. ¿Sabe?, dijo Alejandro, en todos mis años dirigiendo esta firma, he aprendido que el talento viene en muchas formas, y que a veces está en los lugares donde menos esperamos encontrarlo. Sus palabras me confundieron, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Ricardo apareció nuevamente. Esperanza, vámonos. Es tarde, y mañana tengo reuniones importantes. Asentí, sabiendo que protestar solo causaría una discusión en casa. Señor Castillo, gracias por una noche maravillosa. El placer fue mío, dijo, y algo en su tono me hizo pensar que no era solo cortesía. En el taxi de regreso a casa, Ricardo revisaba mensajes en su teléfono, eufórico por las felicitaciones que seguían llegando. ¿Viste cómo me miraba Alejandro?, dijo. Sabe que tomó la decisión correcta al hacerme socio. Yo miraba por la ventana, todavía procesando lo que había pasado en la fiesta. Ricardo. Sí. ¿Por qué me interrumpiste cuando estaba hablando con los clientes? Se volteó hacia mí, frunciendo el ceño. ¿De qué hablas? Cuando estaba explicando las regulaciones fiscales, me dijiste que no hablara. Ricardo suspiró, como si fuera un niño preguntando algo obvio. Esperanza, esos son clientes importantes. No podía arriesgarme a que dijeras algo incorrecto. Pero yo no iba a decir nada incorrecto. Conozco ese tema mejor que tú. Es mi trabajo, no el tuyo. Su voz se endureció. Esta noche era importante para mí. ¿No podías simplemente apoyarme sin complicar las cosas? Me quedé callada el resto del camino, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. 8 años de matrimonio, 8 años de ponerlo a él primero, y así era como me veía, como una complicación. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo. La humillación de la fiesta se repetía una y otra vez en mi mente, pero había algo más. La mirada de Alejandro, sus palabras sobre el talento en lugares inesperados. Por primera vez en años, me pregunté qué habría pasado si hubiera seguido hablando, si no me hubiera callado, si hubiera defendido mi derecho a expresar mi conocimiento. Pero ya era demasiado tarde, o tal vez apenas estaba comenzando. El sonido del micrófono captando la atención de todos los invitados me hizo voltear desde la mesa de aperitivos. Alejandro Castillo estaba parado en el pequeño escenario, con el micrófono en la mano y una expresión seria que no había visto en toda la noche. Estimados colegas, su voz llenó la terraza. Me gustaría compartir una reflexión sobre lo que realmente valoramos en Castillo en Asociados. Ricardo sonrió ampliamente desde su lugar entre los invitados, seguramente esperando más elogios públicos. Yo sentí cómo se me encogía el estómago. Algo en el tono de Alejandro me puso nerviosa. Hace un momento, continuó Alejandro, sus ojos recorriendo la multitud hasta encontrar a Ricardo, fui testigo de cómo nuestro nuevo socio le pidió a su esposa, una contadora certificada con experiencia en regulaciones fiscales, que no hablara de trabajo porque podría arruinar su noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Ricardo, cuya sonrisa comenzó a desvanecerse. Yo me quedé paralizada, sin saber si esconderme o salir corriendo. En esta firma, Alejandro elevó la voz, valoramos el talento donde lo encontramos, sin importar el género o la posición social. El conocimiento no tiene apellido, y la experiencia no depende de un puesto corporativo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Realmente estaba pasando esto? Señora Herrera. Alejandro me miró directamente. Me encantaría escuchar su opinión sobre las nuevas modificaciones al Código Fiscal que afectarán a Pimonesintus.
Nuestros clientes el próximo año. Todos los ojos se posaron sobre mí. Ricardo me miraba con una expresión de pánico y furia. Los ejecutivos de la farmacéutica que había estado conversando antes se acercaron con interés genuino. No había escapatoria. Tomé aire profundamente y caminé hacia el centro de la terraza. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba clara. Las modificaciones al artículo 28 van a impactar directamente las deducciones por investigación y desarrollo. Comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Las empresas farmacéuticas y tecnológicas necesitan reestructurar sus gastos antes del cierre fiscal para mantener los beneficios tributarios. ¿Qué tan significativo será el impacto?, preguntó uno de los ejecutivos. Estamos hablando de un aumento del 15 al 20% en la carga fiscal si no se hace la planeación adecuada, respondí, sintiendo cómo mi confianza crecía. Pero hay estrategias. La nueva figura de sociedades de investigación permite diferir hasta el 40% de estos gastos si se estructuran correctamente. Más preguntas llegaron, sobre deducciones, sobre plazos, sobre interpretaciones específicas del código. Respondí cada una con precisión, citando artículos específicos y casos prácticos. Era mi elemento, el conocimiento que había adquirido trabajando con diferentes empresas durante años. Cuando terminé, hubo un murmullo de aprobación entre los asistentes. Varios ejecutivos se acercaron a darme sus tarjetas y a preguntarme sobre consultoría privada. Alejandro regresó al micrófono. Como pueden ver, el talento a veces está más cerca de lo que imaginamos. Su mirada se dirigió nuevamente a Ricardo. Ricardo, espero que reflexiones sobre lo que realmente significa ser socio de esta firma. No se trata solo de números en una cuenta de resultados, sino de valores, de reconocer y valorar el talento, venga de donde venga. El mensaje era claro para todos los presentes. Ricardo había quedado expuesto frente a clientes, colegas y socios. Su cara había pasado del pánico a la humillación total. Disculpen, murmuré, necesitando salir de ahí. Ha sido una noche muy larga. Me dirigí hacia los elevadores, fingiendo un dolor de cabeza. Escuché los pasos de Ricardo detrás de mí, pero no me detuve hasta estar dentro del elevador. ¿Qué acabas de hacer? Su voz era un susurro furioso. Nada. Solo respondí lo que me preguntaron. Me humillaste frente a toda la empresa. Las puertas del elevador se cerraron y Ricardo explotó. 8 años. 8 años construyendo mi carrera, y tú la destruyes en una noche. Yo no hice nada, Ricardo. Tú decidiste humillarme primero. Eres mi esposa, se supone que me apoyes, no que me hagas quedar mal. ¿Apoyarte? ¿Como lo he hecho durante 8 años mientras sacrificaba mi propia carrera? El viaje en taxi a casa fue tenso y silencioso. Ricardo miraba por la ventana, con los puños apretados. Yo trataba de procesar lo que había pasado. Alejandro había arriesgado su relación con su nuevo socio para defenderme. ¿Por qué? En casa la tormenta estalló por completo. No puedo creer lo que hiciste. Ricardo cerró la puerta de un golpe. Alejandro me humilló por tu culpa. Alejandro te humilló porque te escuchó humillarme a mí primero. Eso fue diferente. Yo solo trataba de proteger mi imagen profesional. ¿Proteger tu imagen? ¿Haciéndome quedar como una idiota que no puede hablar de su propia profesión? Ricardo se paseaba por la sala como un animal enjaulado. Tú no entiendes la presión que tengo, los clientes, los socios, las expectativas. No podía arriesgarme a que dijeras algo que sonara mal. ¿Algo como qué? ¿Como demostrar que sé de lo que hablo? Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto, Ricardo? ¿Que soy tu esposa decorativa que debe estar callada y lucir bonita? Se detuvo y me miró con una expresión que no había visto antes. Fría, calculadora. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que disfrutaste haciéndome quedar mal. Vi cómo brillaban tus ojos cuando todos te hacían preguntas. Te encantó ser el centro de atención. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque había algo de verdad en ellas. Sí había disfrutado ser reconocida por mi conocimiento. Hacía años que no me sentía respetada profesionalmente. Tal vez disfruté ser tratada como una persona competente, por primera vez en mucho tiempo. ¿Por primera vez? Yo no te trato como persona competente. No, Ricardo.
Me tratas como tu asistente personal, alguien que está ahí para hacer tu vida más fácil, no para tener opiniones propias. Se quedó callado por un momento, y por un segundo pensé que quizás reflexionaría sobre mis palabras, pero luego negó con la cabeza. Esto es ridículo. Estás exagerando todo porque tienes celos de mi éxito. ¿Celos? Ricardo, yo contribuí a tu éxito tanto como tú. ¿O ya olvidaste quién revisaba tus presentaciones hasta las 3 de la mañana? ¿Quién hacía las conexiones sociales mientras tú te enfocabas solo en el trabajo? Eso es lo que hacen las esposas. Se apoyan mutuamente. ¿Mutuamente? ¿Cuándo fue la última vez que tú apoyaste mi carrera? No tuvo respuesta para eso. Se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Todo está arruinado. Alejandro va a cuestionar cada decisión que tome. Los clientes van a pensar que no soy capaz de manejar ni a mi propia esposa. ¿Manejarme? ¿Eso es lo que piensas que haces? No es lo que quise decir, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido, y ambos sabíamos que había revelado más de lo que pretendía. Me fui a la recámara y cerré la puerta. Me senté en la cama, todavía con el vestido azul de la fiesta, y traté de entender lo que había pasado. En una noche, todo había cambiado. La dinámica de 8 años de matrimonio había quedado expuesta frente a 50 personas importantes. Pero por primera vez en años, no me sentía pequeña. Me sentía visible. Mi teléfono sonó. Un número que no reconocía. «Diga». «Señora Herrera, soy Alejandro Castillo. Espero no llamar muy tarde». Mi corazón se aceleró. No, para nada. ¿Está todo bien? Eso debería preguntárselo yo a usted. ¿Podríamos hablar mañana? Hay algo que me gustaría discutir con usted. Miré hacia la puerta cerrada, donde podía escuchar a Ricardo hablando por teléfono, probablemente haciendo control de daños con alguien de la empresa. Sí, dije, me gustaría mucho. La cafetería Starbucks de Polanco estaba llena de ejecutivos desayunando antes de ir a sus oficinas. Yo llegué 10 minutos antes de la hora acordada, nerviosa y sin saber qué esperar de esta reunión con Alejandro Castillo. Ricardo había salido temprano esa mañana sin desayunar, apenas murmurando un «nos vemos en la noche» antes de cerrar la puerta. No habíamos hablado más sobre lo que pasó en la fiesta. «Señora Herrera». Me volteé y ahí estaba Alejandro, vestido de manera más casual que la noche anterior, pero igual de elegante, traje gris oscuro, sin corbata. «Señor Castillo, gracias por invitarme». Ordenamos nuestros cafés y nos sentamos en una mesa apartada, cerca de la ventana. Por un momento, ninguno de los dos habló. «Debo disculparme por lo de anoche», dijo finalmente. «Quizás no fue la forma más apropiada de manejar la situación. No tiene que disculparse. Yo agradezco que me haya dado la oportunidad de hablar». Su análisis fue impresionante. No solo preciso, sino estratégico. ¿Cuántos años lleva trabajando en consultoría fiscal? Bueno, no exactamente en consultoría, admití. He trabajado en diferentes empresas como contadora interna, farmacéuticas, tecnológicas, algunas manufactureras. Siempre me ha tocado lidiar con las regulaciones fiscales desde adentro. Alejandro asintió, tomando notas mentales. Eso es aún más valioso, la experiencia práctica desde diferentes industrias. ¿Ha considerado especializarse completamente en esa área? La verdad, sí. Siempre fue mi plan, pero... Me detuve, no sabiendo cómo explicar sin sonar como si me estuviera quejando de mi matrimonio. Pero la vida tiene otras prioridades, completó él con una comprensión que me sorprendió. Exacto. Alejandro se inclinó hacia adelante con una expresión seria. Señora Herrera, voy a ser directo con usted. He estado evaluando expandir Castillo en Asociados hacia servicios de consultoría fiscal especializada durante meses, pero no había encontrado a la persona adecuada para dirigir esa división. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de escucharla anoche, creo que usted podría ser exactamente lo que necesitamos. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de dirigir una nueva división. Consultoría fiscal corporativa enfocada en empresas medianas y grandes que necesitan planeación estratégica tributaria. No podía creerlo. Esto realmente estaba pasando. Señor Castillo, yo no sé qué decir.
Es una oportunidad increíble, pero está casada con uno de mis socios. Terminó la frase por mí. Exactamente. ¿No sería un conflicto de interés? Alejandro tomó un sorbo de su café antes de responder. Seré honesto con usted. Ricardo está bajo revisión. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué significa eso? Significa que lo de anoche no fue un incidente aislado. Hemos recibido reportes de empleados junior sobre actitudes problemáticas, comentarios despectivos hacia colegas mujeres, falta de reconocimiento hacia el trabajo en equipo, tendencia a tomar crédito por proyectos colaborativos. Me quedé callada procesando la información. Parte de mí no estaba sorprendida. Lo de anoche fue la gota que derramó el vaso, continuó Alejandro. No puedo tener socios que no reflejen los valores de respeto y colaboración que queremos proyectar. ¿Va a despedirlo? No inmediatamente, pero está en periodo de prueba. 3 meses para demostrar que puede cambiar su actitud. Sentí una mezcla de alivio y preocupación. Ricardo no sabía nada de esto. En cuanto a usted, Alejandro se enderezó. Su matrimonio con Ricardo no debería impedirle desarrollar su carrera. De hecho, podría ser beneficioso tener perspectivas diferentes dentro de la firma. ¿Qué implica exactamente la posición? Salario base de 40,000 pesos mensuales, más comisiones por proyectos, su propia oficina, asistente, presupuesto para capacitación y certificaciones internacionales. Y lo más importante, autonomía completa para estructurar la división como usted considere mejor. Era más del doble de lo que ganaba en mi trabajo de medio tiempo actual. Cuando necesita una respuesta, tómese el tiempo que necesite, pero le voy a pedir que no discuta esto con Ricardo hasta que haya tomado su decisión. Él no puede influir en este proceso. Asentí, entendiendo perfectamente por qué. «¿Hay algo más?», dijo Alejandro bajando un poco la voz. «Creo que usted tiene un potencial que no ha sido completamente desarrollado. Con la capacitación adecuada, podría convertirse en una de las consultoras fiscales más reconocidas del país». Sus palabras me emocionaron y me asustaron al mismo tiempo. Hacía años que nadie había hablado de mi potencial profesional. Gracias por la confianza, señor Castillo. Alejandro, si va a trabajar conmigo, prefiero que sea por mi nombre. Nos despedimos en la entrada del Starbucks. Alejandro se dirigió hacia su oficina, y yo me quedé parada en la banqueta, tratando de procesar todo lo que había pasado. 1 hora después, estaba en mi trabajo de medio tiempo, en una pequeña empresa de importaciones, pero no podía concentrarme. La oferta de Alejandro se repetía en mi mente. Era exactamente lo que había soñado durante años. La oportunidad de crecer profesionalmente, de ser reconocida por mi conocimiento, de tener autonomía, pero también significaba trabajar en la misma firma que Ricardo. ¿Cómo reaccionaría él? Podríamos mantener separadas nuestra vida profesional y personal. Esa noche, Ricardo llegó tarde a casa. Se veía cansado y estresado. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté tratando de sonar casual. «Complicado. Alejandro quiere reunirse conmigo mañana para evaluar expectativas. No tengo idea de qué significa eso. Yo sí sabía, pero no podía decirle. Seguramente es parte del proceso normal cuando alguien se convierte en socio». «Tal vez», murmuró, pero no parecía convencido. Cenamos en silencio relativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ricardo revisaba su teléfono constantemente, respondiendo correos y mensajes de trabajo. «Ricardo», dije finalmente, «¿tú crees que soy buena en lo que hago?». Levantó la vista del teléfono, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué preguntas eso?». «Simple curiosidad. ¿Crees que tengo potencial profesional?». «Claro que sí. Eres muy organizada, detallista. Serías excelente como contadora interna en alguna empresa grande». Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. Me veía como una empleada competente, no como alguien con potencial de liderazgo. «¿Y qué opinas de que trabaje tiempo completo?». «¿Por qué? ¿Estás pensando en buscar algo?». «Tal vez. Han surgido algunas oportunidades». Ricardo dejó el teléfono sobre la mesa y me miró con atención por primera vez en toda la noche. «Esperanza, ahora que soy socio, mis ingresos van a aumentar considerablemente. No necesitas trabajar tiempo completo si no quieres. Podríamos empezar a pensar en tener hijos, en una casa más grande».
¿Y si yo quiero trabajar tiempo completo? ¿Por qué querrías hacer eso? Tendrías mucho más estrés, menos tiempo para nosotros. Porque me gusta lo que hago, porque soy buena en ello. Ricardo suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. Mira, yo entiendo que quieras sentirte útil, pero ahora podemos permitirnos que te enfoques en otras cosas, cosas más importantes. ¿Más importantes que mi carrera? Más importantes que un trabajo, sí, la familia, nuestro futuro juntos. Me levanté de la mesa sin terminar mi cena. Voy a lavarme los dientes. ¿Estás molesta? No, Ricardo. Solo estoy cansada. Esa noche, acostada en la cama mientras Ricardo dormía, tomé mi decisión. Al día siguiente llamaría a Alejandro para aceptar su oferta. Por primera vez en 8 años, iba a poner mi carrera primero. Y si Ricardo no podía entenderlo, tendría que aprender a vivir con eso. ¿Qué vas a hacer qué? Ricardo me miraba como si hubiera dicho que me iba a convertir en astronauta. Acababa de contarle sobre la oferta de Alejandro y su reacción fue exactamente la que esperaba. Voy a dirigir la nueva división de consultoría fiscal en Castillo en Asociados. Repetí tratando de mantener la calma. No puedes trabajar en la misma firma que yo. ¿Por qué no? Estaremos en divisiones completamente diferentes. Ricardo se paseaba por la sala como había hecho la noche de la fiesta, pero esta vez su agitación era diferente, más desesperada. Esto va a crear un conflicto de interés enorme. Los otros socios van a pensar que Alejandro te contrató solo para molestarme, o van a pensar que me contrató porque soy buena en lo que hago. Esperanza, por favor, ¿no ves lo que está pasando? Alejandro está usando esto contra mí. Te está poniendo en el medio de una lucha de poder corporativa. Sus palabras me hicieron dudar por un momento. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Alejandro solo me estaba usando para presionar a Ricardo? Pero luego recordé la conversación en el café, la sinceridad en los ojos de Alejandro cuando hablaba de mi potencial, la oferta específica y detallada que me había hecho. No todo gira alrededor de ti, Ricardo. Tal vez solo tal vez esto es sobre mí y mi carrera. ¿Tu carrera? Ni siquiera tienes experiencia en consultoría. Tengo 8 años de experiencia en diferentes industrias. Conozco las regulaciones fiscales mejor que la mayoría de los consultores que solo han trabajado en una firma. Ricardo se detuvo y me miró con una expresión que no había visto antes. Había miedo en sus ojos. Si haces esto, todo va a cambiar entre nosotros. Tal vez es hora de que cambie. 2 días después, estaba sentada en mi nueva oficina en el piso 23 de Torre Ejecutiva Santa Fe. Una oficina con ventanas que daban a la ciudad, un escritorio de cristal y una vista que me quitaba el aliento cada mañana. Carmen, mi nueva asistente de 26 años, entró con café y la agenda del día. Señora Herrera, tiene una llamada con los ejecutivos de Laboratorios Pharma a las 10 y a las 2 llega el equipo de Alejandro para revisar los primeros casos de la división. Perfecto. ¿Ya llegaron los expedientes que pedí? Sí, están en su escritorio. También llegó esto. Me entregó un ramo de flores pequeño con una tarjeta. Felicidades por tu nuevo comienzo. Sonreí. Alejandro había sido increíblemente profesional durante mis primeras semanas, pero estos pequeños gestos me hacían sentir apreciada de una manera que había olvidado. La llamada con Pharma fue mejor de lo que esperaba. Necesitaban reestructurar completamente su esquema fiscal para aprovechar las nuevas deducciones por investigación, y mi propuesta les ahorraría casi 2 millones de pesos anuales en impuestos. Señora Herrera, dijo el director financiero al final de la llamada, ¿podríamos programar una presentación completa para la próxima semana? Queremos que conozca a todo el comité ejecutivo. Cuando colgué, me quedé sentada por un momento procesando lo que acababa de pasar. En 3 semanas había conseguido mi primer cliente importante, con un proyecto que podría generar más ingresos que todo mi trabajo anterior combinado. Carmen asomó la cabeza por la puerta. ¿Todo bien? Más que bien. Programa la presentación con Pharma para el martes que viene. A las 3 de la tarde, Alejandro tocó a mi puerta. ¿Tienes un minuto? Por supuesto. Se sentó frente a mi escritorio, revisando algunos papeles. Escuché sobre Pharma. Felicidades. Gracias. Creo que va a ser un proyecto muy interesante. Estoy seguro.
También quería preguntarte cómo te has sentido estas primeras semanas. ¿Algún problema que necesitemos resolver? Me recosté en mi silla, pensando en su pregunta. Ha sido liberador. No sabía cuánto extrañaba esto hasta que lo recuperé. ¿Esto? Sentirme competente, valorada profesionalmente, tener ideas propias y que me escuchen. Alejandro asintió. ¿Y en casa? ¿Cómo ha reaccionado Ricardo a los cambios? Era una pregunta delicada, pero había algo en la forma en que la hizo que me pareció genuinamente preocupado por mi bienestar, no solo curioso. Ha sido complicado. Él siente que esto es una amenaza a su posición en la firma. ¿Y tú qué sientes? Siento que por primera vez en años estoy construyendo algo que es mío. Nos quedamos en silencio por un momento. Había algo en la atmósfera que me ponía nerviosa, pero de una manera que no era completamente desagradable. ¡Qué esperanza!, dijo, y noté que había usado mi nombre en lugar de señora Herrera. Quiero que sepas que tu trabajo aquí no tiene nada que ver con Ricardo. Tú te ganaste esta posición por tu propio mérito. Lo sé, o al menos eso quiero creer. Créelo. En 3 semanas has demostrado más iniciativa y resultados que algunos consultores con años de experiencia. Sus palabras me llenaron de una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Ricardo estaba en la sala, con una copa de vino viendo las noticias. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó sin voltear a verme. «Muy bien, conseguí mi primer cliente importante». «Qué bueno». Su tono era neutral, pero podía sentir la tensión debajo de la superficie. «¿Y el tuyo?». «Complicado. Alejandro me asignó un proyecto con un cliente muy difícil. Parece que está probando mi paciencia». Me senté a su lado en el sillón. «¿Qué tipo de proyecto?». «Una empresa de tecnología que quiere expandirse a Latinoamérica. El CEO es un americano muy exigente que cambia de opinión cada 5 minutos. Suena desafiante. Suena como una prueba disfrazada». Ricardo volteó a verme por primera vez desde que llegué. «¿Alejandro ha mencionado algo sobre mi desempeño?». «No. Mantenemos nuestras conversaciones estrictamente profesionales». «¿En serio?». «Porque escuché que han estado teniendo muchas reuniones privadas». Había algo en su tono que no me gustó. «Son reuniones de trabajo, Ricardo. Soy nueva. Necesito orientación». «¿Orientación? ¿Es así como le llaman ahora?». Me levanté del sillón, molesta. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada. Solo me parece curioso que Alejandro tenga tanto interés personal en tu carrera. Tal vez porque soy buena en lo que hago. O tal vez porque es una forma muy inteligente de mantenerme bajo control. ¿Todo tiene que ser sobre ti? ¿No puedes aceptar que alguien valore mi trabajo sin que sea una conspiración en tu contra?». Ricardo se levantó también, acercándose a mí. «Esperanza, yo te conozco mejor que nadie. Tú no eres así. Tú no eres ambiciosa, agresiva. Todo esto del trabajo es porque él te está metiendo ideas en la cabeza». Sus palabras me lastimaron más de lo que esperaba. «Entonces, ¿quién soy, Ricardo? ¿Quién crees que soy realmente? Eres mi esposa. Eres gentil, apoyadora. Estás ahí cuando te necesito. No eres esta mujer de negocios que estás tratando de ser. ¿Y si esa mujer de negocios también soy yo? ¿Y si siempre estuve ahí, pero nunca me diste la oportunidad de mostrármela? Eso es ridículo». ¿Es ridículo? Cuando nos conocimos en la universidad, yo tenía mejores calificaciones que tú en todas las materias de contabilidad. Yo era la que ayudaba a otros estudiantes con sus tareas. Pero de alguna manera, a lo largo de los años, eso se perdió. Ricardo me miró como si estuviera viendo a una extraña. «No sé qué te está pasando, pero no me gusta. Lo que me está pasando es que me estoy encontrando a mí misma. Y si eso no te gusta, tal vez el problema no soy yo». Me fui a la recámara antes de que pudiera responder. Esa noche dormimos en silencio, cada uno en su lado de la cama, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Pero por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí como si estuviera creciendo, expandiéndome hacia quien realmente podía ser. Y aunque eso asustaba a Ricardo, a mí me emocionaba. El teléfono de mi oficina sonó a las 8 de la mañana. Era Carmen con voz preocupada. «Señora Herrera, hay una junta de emergencia de socios en la sala de conferencias. Alejandro pregunta si puede acompañarlo». «¿Una junta de emergencia?».
¿Qué pasó? No estoy segura, pero escuché que hubo un problema grave con el proyecto de Tech Global. Tech Global era el cliente difícil que Ricardo había estado manejando los últimos 2 meses. El proyecto que él creía que era una prueba de Alejandro. Me dirigí rápidamente a la sala de conferencias del piso 25. Alejandro estaba ahí con 3 socios más, y Ricardo se veía pálido sentado al final de la mesa. «Esperanza, gracias por venir», dijo Alejandro. «Necesitamos tu perspectiva sobre algo». Me senté sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?» Ricardo tuvo un malentendido con el CEO de Tech Global ayer. Aparentemente, hubo discrepancias sobre la estrategia de expansión que resultaron en la cancelación del contrato. «No fue un malentendido», intervino uno de los socios, Carlos Restrepo. Según el reporte del cliente, Ricardo perdió la paciencia cuando el CEO cuestionó sus números y le dijo que era típico de americanos ignorantes que no entendían el mercado mexicano. Mi estómago se encogió. Miré a Ricardo, que evitaba mi mirada. «El contrato valía 3 millones de pesos», continuó Carlos. «Y Tech Global está considerando acciones legales por discriminación». «Esperanza», dijo Alejandro, «tú has trabajado con empresas americanas antes. ¿Cómo manejas las diferencias culturales en las negociaciones?» Era una pregunta profesional, pero sentía como si estuviera en el medio de algo mucho más grande. «Bueno, la clave es encontrar puntos en común y adaptar tu comunicación al estilo del cliente», respondí tratando de mantenerme neutral. «Si hay desacuerdos sobre números o estrategias, es mejor pedir tiempo para revisar la información en lugar de confrontar directamente». «Exacto», dijo Alejandro. «Diplomacia profesional. Fácil decirlo cuando no tienes a alguien cuestionando cada decisión que tomas», murmuró Ricardo. «Ricardo», la voz de Alejandro se endureció, «el cliente tiene derecho a cuestionar. Es su dinero y su empresa. ¿Entonces mi experiencia no vale nada? Tu experiencia vale mucho, pero tu actitud está cancelando cualquier valor que puedas aportar». El silencio que siguió fue incómodo. Yo no debería estar ahí. Esto era entre Ricardo y los socios. «Creo que debería retirarme», dije levantándome. «No», dijo Ricardo bruscamente. «Quédate, que escuches cómo tu jefe está destruyendo mi carrera». «Ricardo, basta», intervino Carlos. «Esperanza no tiene nada que ver con esto». «¿En serio?» Ricardo se levantó con una expresión que me asustó. «¿No tiene nada que ver? Desde que ella llegó aquí todo ha sido un juego para humillarme. Primero la fiesta, luego darle mi propio trabajo en mi propia firma, y ahora esto». «Este no es tu trabajo ni tu firma», dijo Alejandro con calma. «Y nadie te está humillando excepto tú mismo». «Basta». Ricardo golpeó la mesa. «Esto es por ella y todos lo sabemos. Alejandro está obsesionado con mi esposa y está usando la empresa para vengarse de mí». El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como si todo el aire hubiera salido de la habitación. «Ricardo», dijo Alejandro con voz peligrosamente baja, «te sugiero que pidas disculpas ahora mismo y te retires de esta reunión». «¿O qué? ¿Me vas a despedir por decir la verdad? La verdad es que acabas de acusar a tu esposa y a mí de una relación inapropiada frente a testigos. La verdad es que perdiste un cliente de 3 millones por no poder controlar tu temperamento. Y la verdad es que tu comportamiento ha sido inaceptable desde el día que te convertiste en socio». Ricardo me miró con una expresión llena de resentimiento. «¿No vas a decir nada? ¿No vas a defender a tu marido?» «¿Defender qué, Ricardo? ¿Tus insultos hacia un cliente? ¿Tus acusaciones sin fundamento?» «¿Sin fundamento? Todos ven cómo te mira, cómo te busca para todo. ¿Crees que soy idiota?» Me levanté sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Lo que veo es un hombre que no puede aceptar que su esposa sea competente, que no puede tolerar que alguien más valore mi trabajo cuando él nunca lo hizo. Yo siempre valoré tu trabajo. ¿Cuándo, Ricardo? ¿Cuándo me dijiste que no hablara en la fiesta? ¿Cuándo me dijiste que mi carrera era menos importante que ser tu asistente personal? Los socios nos miraban como si estuviéramos en un reality show. Tenía que salir de ahí. «Me disculpo por esta situación», les dije a todos. «Esto no debería estar pasando aquí». Salí de la sala y me dirigí directamente al elevador. Ricardo me siguió. «Esperanza, espera».
No, Ricardo, no aquí. Entonces, ¿dónde? En casa tampoco puedo hablar contigo porque siempre llegas tarde del trabajo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Hablemos en casa. Esta noche. El elevador llegó y me subí sin voltear a verlo. Esa noche llegué a casa a las 9. Ricardo estaba en la sala con una botella de whisky medio vacía en la mesa de centro. «Llegas tarde», dijo sin voltear a verme. «Tuve que hacer control de daños después de tu espectáculo de esta mañana». «¿Mi espectáculo? ¿Así le llamas a defender mi matrimonio?» «Le llamo así a humillarme frente a mis colegas». Ricardo se volteó hacia mí y pude ver que estaba borracho. «¿Tus colegas? ¿Desde cuándo son tus colegas?» «Desde que trabajo ahí. Desde que tu amorcito te consiguió el trabajo». «Basta, Ricardo. Estás borracho y diciendo estupideces». «¿Estupideces?». Se levantó tambaleándose. «Es estupidez que mi propia esposa me esté traicionando. Traicionando por trabajar, por ser buena en mi trabajo, por tener una aventura con mi jefe. No tengo ninguna aventura. Alejandro ha sido completamente profesional conmigo». «¿Profesional? ¿Las flores en tu oficina son profesionales? ¿Las reuniones privadas? ¿Las miraditas que se echan? ¿Me estás espiando en mi trabajo? No necesito espiarte. Todo el mundo lo ve. Mi propia esposa coqueteando con mi jefe para destruir mi carrera». Sus palabras me dolieron más de lo que podía admitir, porque había algo de verdad en ellas. Sí había una conexión con Alejandro. No romántica, pero sí una admiración mutua que iba más allá de lo estrictamente profesional. Alejandro me respeta, Ricardo. Valora mi trabajo, mi opinión. Me trata como una igual. Porque quiere acostarse contigo. Porque soy buena en lo que hago. Algo que tú nunca has sido capaz de reconocer. Yo te hice quien eres. No, tú me convertiste en quien creías que debía ser. Pequeña, callada, siempre en segundo lugar, Ricardo se acercó a mí con una expresión que me asustó. Sin mí no eres nada, ni siquiera tendrías ese trabajo si no fuera por mí. ¿En serio? ¿Mi trabajo lo conseguí por ti? Claro que sí. Alejandro te contrató para fastidiarme. Era el momento. Ya no podía seguir mintiendo o evadiendo. Saqué mi teléfono y puse la grabadora. Ricardo, quiero que escuches algo. Durante los siguientes 10 minutos reproduje conversaciones que había estado grabando secretamente durante semanas. Ricardo diciéndome que mi trabajo no importaba, burlándose de mis ideas de grandeza, diciéndome que era ridículo que quisiera estudiar una maestría, amenazándome con que me arrepentiría de hacerlo quedar mal. Su cara cambió mientras escuchaba su propia voz. ¿Me estuviste grabando? Sí, durante 2 meses. ¿Por qué? Porque necesitaba escucharlo yo misma. Necesitaba confirmar que no estaba loca, que realmente me habías estado manipulando durante años. Ricardo se dejó caer en el sillón, como si hubiera recibido un golpe físico. También tengo documentos, continué. Correos tuyos donde me prohíbes hablar con ciertos clientes en eventos sociales. Mensajes donde me dices que no me meta en conversaciones de negocios. Y tengo testigos de empleados de la firma que han visto tu comportamiento. ¿Testigos de qué? De abuso psicológico, Ricardo. De manipulación emocional. De control. ¿Estás loca? No. Estoy preparada. ¿Preparada para qué? Para divorciarme de ti. Las palabras salieron con una calma que me sorprendió a mí misma. Ricardo me miró como si fuera una extraña. No puedes hablar en serio. Más en serio que nunca en mi vida. ¿Por un trabajo? ¿Vas a destruir 8 años de matrimonio por un trabajo? Voy a salvarme a mí misma de 8 años de abuso emocional. Ricardo se levantó, acercándose a mí con una expresión desesperada. Esperanza, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia de pareja. Es demasiado tarde, Ricardo. No, no puedes irte. Sin mí no eres nada. Gracias por recordarme por qué tengo que hacerlo. Tomé las maletas que había preparado esa mañana y que había escondido en el closet del pasillo. ¿A dónde vas a ir? Eso ya no es tu problema. Esperanza. Cerré la puerta detrás de mí y no volteé atrás. Por primera vez en 8 años, era completamente libre. Y aunque tenía miedo, también sabía que había tomado la decisión correcta. El departamento en la colonia Roma era pequeño.
apenas 50 metros cuadrados, pero tenía algo que nuestra casa nunca tuvo. Era completamente mío. Las paredes blancas, los muebles sencillos que había comprado de segunda mano, la pequeña mesa donde podía trabajar en las noches, todo me pertenecía. Habían pasado 3 semanas desde que me fui de casa. 3 semanas de abogados, papeles y las llamadas constantes de Ricardo que al principio suplican, luego amenazaban y finalmente se volvieron silenciosas. El proceso legal había sido más complicado de lo que esperaba. Ricardo había intentado todo, desde negar las acusaciones de abuso psicológico hasta tratar de que me despidieran de Castillo en Asociados por conflicto de interés. Pero las grabaciones y los testimonios de empleados que habían sido testigos de su comportamiento trabajaron en mi contra. Carmen tocó a la puerta de mi oficina. Señora Herrera, llegó el reporte final del proyecto Pharma. También tiene una llamada del abogado. ¿Qué dice el reporte? Ahorraron 2.3 millones de pesos en su primera auditoría post-reestructuración. Quieren programar una reunión para discutir expandir los servicios a sus subsidiarias. Sonreí. Era la primera vez que sonreía genuinamente en semanas. Programa la reunión para la próxima semana. ¿Y el abogado? Dice que Ricardo firmó los papeles del divorcio. Todo está listo para la audiencia final. Mi corazón se aceleró. Después de 4 meses de batalla legal, finalmente estaba terminando. Gracias, Carmen. Cuando se fue, me quedé sentada en mi oficina, procesando la noticia. En 2 semanas sería oficialmente divorciada. Una mujer soltera de 34 años, empezando de nuevo. Mi teléfono interno sonó. ¿Esperanza? Era Alejandro. ¿Tienes tiempo para una conversación? Claro, bajo en un momento. Mejor ven a mi oficina, es más privado. La oficina de Alejandro estaba en el último piso, con ventanas que daban a toda la ciudad. Él estaba de pie frente a una de ellas cuando entré. Siéntate, por favor. Me senté frente a su escritorio, nerviosa. Las últimas semanas había tratado de mantener nuestra relación estrictamente profesional, especialmente después del escándalo con Ricardo. ¿Cómo estás?, preguntó volteándose hacia mí. Y no me refiero al trabajo, me refiero a ti. Estoy procesando todo. Ha sido difícil, pero también liberador. ¿El divorcio va bien? Se terminó hoy. Bueno, se firmó hoy. La audiencia final es en 2 semanas. Alejandro asintió, pero había algo en su expresión que no podía descifrar. Esperanza, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasó con Ricardo tiene algo que ver conmigo? ¿Con nosotros? ¿Nosotros? Con nuestra amistad, con la forma en que trabajamos juntos. Era la pregunta que había estado evitando durante meses. La pregunta que Ricardo había hecho de la manera más horrible posible, pero que tenía algo de validez. Alejandro, tú me diste la oportunidad de ser quien realmente soy profesionalmente. Eso me hizo darme cuenta de muchas cosas sobre mi matrimonio. Eso no responde mi pregunta. Tomé aire profundamente. Si hay una conexión entre nosotros que va más allá de lo profesional, sí. ¿Esa conexión fue la razón por la que terminé mi matrimonio? No. Mi matrimonio estaba roto mucho antes de conocerte realmente. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con nosotros ahora que estás libre? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Había algo en sus ojos que me hacía sentir mariposas en el estómago, pero también me asustaba. Alejandro, yo apenas estoy saliendo de 8 años de manipulación emocional. Necesito tiempo para entender quién soy sin un hombre definiéndome. Lo entiendo y lo respeto. Pero también quiero que sepas que cuando estés lista, si algún día estás lista, me gustaría conocer a esa persona que estás descubriendo. No como tu jefe, sino como el hombre que se enamoró de tu inteligencia mucho antes de conocer tu historia. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años, pero también de pánico. ¿Te enamoraste? De tu mente, de tu pasión por el trabajo, de la forma en que resuelves problemas, de quién eres cuando no tienes que esconderte. Alejandro, no tienes que decir nada ahora, solo quería que lo supieras. Me levanté, sintiendo que necesitaba aire. Necesito tiempo, todo el tiempo que necesites. Esa noche, en mi pequeño departamento,
Preparé una cena simple y me senté a revisar los estados financieros de un nuevo cliente. Mi división había crecido en 4 meses de una sola persona a un equipo de 5 consultores. Teníamos 12 clientes activos y una lista de espera de empresas que querían nuestros servicios. El trabajo me absorbía de una manera que nunca había experimentado, no porque estuviera huyendo de mis problemas, sino porque finalmente había encontrado algo que me apasionaba completamente. Mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. ¿Diga? ¿Esperanza? Soy Ricardo. Mi cuerpo se tensó automáticamente. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Ya hablamos a través de abogados. Por favor, solo 5 minutos. ¿Para qué? Para disculparme, realmente. Algo en su voz me hizo dudar. Sonaba diferente, más pequeño. 5 minutos, en un lugar público. Nos encontramos en un Starbucks cerca de mi departamento al día siguiente. Ricardo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, y su ropa no estaba perfectamente planchada como siempre. ¿Cómo estás?, preguntó cuando me senté frente a él. Mejor. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? Más segura, más tú. No sabía cómo responder a eso. ¿Qué querías decirme, Ricardo? Que tenías razón sobre todo. Sigue. Perdí mi trabajo en Castillo y Asociados la semana pasada. Lo sé, Alejandro me lo dijo. Claro que te lo dijo. Ricardo sonrió con amargura. ¿Sabes por qué me corrieron? Supongo que por el comportamiento con los clientes. Eso también. Pero principalmente porque después de que te fuiste, me di cuenta de que tenías razón sobre todo lo que me dijiste, y no pude manejarlo. Empecé a beber más, a llegar tarde, a ser aún más difícil con mis colegas. Ricardo, no, déjame terminar. Me convertí en todo lo que tú dijiste que era, pero peor. Porque sin ti ahí para hacerme sentir superior, me di cuenta de que no soy tan inteligente como creía. Sus palabras me dolieron, no porque fueran crueles hacia mí, sino porque eran crueles hacia él mismo. Lamento que estés pasando por esto. ¿En serio? ¿Después de todo lo que te hice? Sí. Porque aunque fuiste terrible conmigo, no quiero que sufras. Ricardo se quedó callado por un momento, luchando contra las lágrimas. Te perdí, y perdí mi carrera, y perdí el respeto de todos mis colegas. Todo porque no pude aceptar que mi esposa fuera más inteligente que yo. Ricardo, tú eres inteligente, solo que ¿qué? Solo que nunca aprendiste que las relaciones no son competencias, que puedes amar a alguien y celebrar su éxito al mismo tiempo. ¿Es demasiado tarde para aprender eso? Para nosotros sí, pero no para tu próxima relación. No hay ninguna posibilidad de que... No. Ricardo asintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Eres feliz? Estoy aprendiendo a hacerlo. ¿Con él? Conmigo misma. Nos despedimos en la calle. Ricardo se veía pequeño caminando hacia su auto, y por un momento sentí lástima por él. Pero también sentí alivio. Había cerrado ese capítulo de mi vida definitivamente. 2 semanas después, salí del juzgado oficialmente divorciada. Carmen me había preparado una pequeña celebración en la oficina con todo el equipo. Era extraño celebrar el final de un matrimonio, pero también se sentía apropiado. Era el comienzo de algo nuevo. Alejandro apareció al final de la celebración, cuando todos los demás se habían ido. ¿Cómo te sientes? Libre, asustada, emocionada. Todo al mismo tiempo. ¿Planes para esta noche? Voy a ir a casa, pedir comida china y trabajar en mi aplicación para la maestría en finanzas internacionales. Maestría en la Universidad Iberoamericana. Clases de fin de semana. Siempre quise hacerlo, pero nunca tuve la oportunidad. Alejandro sonrió. ¿Sabes? Hay una nueva clase de vino tinto que quería probar. ¿Te gustaría acompañarme? Solo como amigos. Solo para celebrar tu nueva libertad. Lo miré por un momento. Había algo diferente en su invitación esta vez. Más relajado, menos cargado de expectativas. ¿Solo como amigos? Solo como amigos, por ahora. Por ahora suena bien. Esa noche, sentada en un pequeño restaurante italiano con Alejandro, hablando sobre libros, viajes y nuestros sueños para el futuro, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 8 años,
Estaba en una cena porque quería estar ahí, no porque tenía que estar, no porque alguien más me había dicho que era importante para su carrera, porque yo había elegido estar ahí, y esa pequeña diferencia lo cambió todo. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que me gusta elegir. ¿Elegir qué? Todo. Dónde comer, con quién hablar, qué vino tomar. Parece simple, pero no lo habías hecho en mucho tiempo. Exacto. Alejandro levantó su copa. Por las decisiones propias. Por las decisiones propias, repetí, chocando mi copa con la suya. Era un brindis simple, pero se sentía como el más importante de mi vida. 18 meses habían pasado desde aquella noche en la terraza del Hotel Presidente, cuando mi mundo se tambaleó y luego se reconstruyó completamente. Estaba sentada en mi oficina, ahora en el piso 26 después de que expandiéramos la división fiscal, revisando el reporte anual. Los números eran impresionantes. La división había generado 12 millones de pesos en ingresos durante su primer año completo, con una cartera de 23 clientes corporativos y un equipo de 8 consultores. Pero más importante que los números era lo que veía cada mañana en el espejo, una mujer que se reconocía a sí misma. Carmen entró con café y una sonrisa. Sus calificaciones de la maestría llegaron por correo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Promedio general, 9.4. Había terminado el primer año de la maestría en Finanzas Internacionales en la Iberoamericana, con las mejores calificaciones de mi generación. ¡Felicidades!, Carmen gritó cuando le mostré las calificaciones. ¿Va a celebrar? Esta noche. Alejandro me invitó a cenar. La relación con Alejandro había evolucionado lentamente durante esos 18 meses. Primero fueron cenas como amigos, conversaciones largas sobre trabajo y vida. Luego, gradualmente, algo más profundo. No había prisa, no había presión, solo dos adultos descubriéndose mutuamente a su propio ritmo. Llevábamos 3 meses siendo oficialmente pareja y era diferente a todo lo que había experimentado antes. Alejandro celebraba mis éxitos sin sentirse amenazado. Me apoyaba en mis decisiones sin tratar de controlarlas, y cuando tenía dudas o miedos, me escuchaba sin juzgar. El teléfono sonó. Era la recepcionista del edificio. «Señora Herrera, hay un señor Ricardo Mendoza que quiere verla. Dice que es importante». Mi estómago se tensó inmediatamente. No había hablado con Ricardo desde nuestro encuentro en el Starbucks hacía más de un año. Dile que baje en 5 minutos. Ricardo se veía mejor que la última vez. Había recuperado el peso. Su ropa estaba impecable otra vez, y había algo diferente en su postura, menos desesperado. «Esperanza, gracias por recibirme». «¿Qué necesitas, Ricardo?» «Nada. Vine a darte las gracias». «¿Las gracias por qué?» «Por salvarme de mí mismo». Nos sentamos en el pequeño café de la planta baja del edificio. Ricardo ordenó un expreso, yo un té de manzanilla. «Conseguí trabajo», dijo, «en una firma más pequeña como consultor senior. Es menos prestigioso que Castillo & Asociados, pero me gusta más». «Me da gusto escuchar eso. También estoy en terapia, 2 veces por semana». «¿Cómo va?» «Doloroso, pero necesario». Ricardo sonrió con tristeza. «Mi terapeuta dice que tengo problemas serios con el control y la autoestima, que probablemente siempre los tuve, pero los escondía detrás del éxito profesional». «¿Y cómo te sientes con eso?» «Aliviado, en cierta forma, porque significa que puedo trabajar en ello, que no estoy condenado a ser así para siempre». Bebimos en silencio por un momento. «¿Hay alguien más en tu vida?», pregunté. «Estoy saliendo con alguien. Ana es psicóloga. Me conoció cuando ya estaba en terapia, así que sabe exactamente quién soy y qué problemas tengo. Es diferente». «¿Diferente cómo?» «Ella no me permite tratarla como te traté a ti. El primer mes que salimos, me puso límites muy claros sobre lo que iba y no iba a tolerar. Y cuando trato de controlar situaciones, me llama la atención inmediatamente. Suena como que es buena para ti. Lo es. Pero también me hace extrañar más lo que tuvimos. No lo que realmente tuvimos, sino lo que pude haber sido si hubiera sabido cómo amarte mejor». Sus palabras me movieron, pero no de la manera que probablemente esperaba. «Ricardo, lo que tuvimos me enseñó lo que no quiero en una relación,
Y eso me ayudó a saber lo que sí quiero. ¿Con Alejandro? Con cualquiera, pero sí, con Alejandro también. ¿Son felices? Estamos construyendo algo juntos, sin prisa, sin presión. Es muy diferente a lo que conocía antes. Ricardo asintió. ¿Sabes qué es lo más extraño? Todo este tiempo pensé que el problema era que tú habías cambiado. Pero en terapia me di cuenta de que el problema era que tú nunca habías podido ser tú misma conmigo. Tal vez ninguno de los dos podíamos ser nosotros mismos. Tal vez. Pero tú encontraste la forma de serlo. Yo tuve que perderlo todo para empezar a intentarlo. Nos despedimos afuera del café. Esta vez, cuando Ricardo se fue, no sentí lástima por él. Sentí esperanza. Esperanza de que realmente pudiera cambiar, de que pudiera ser feliz con Ana, de que hubiera aprendido algo valioso de nuestro fracaso. Esa noche, Alejandro me llevó a un restaurante pequeño en Coyoacán que habíamos descubierto juntos. Nada elegante, solo un lugar donde hacían la mejor comida italiana de la ciudad y donde podíamos hablar durante horas sin interrupciones. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras revisábamos el menú. Interesante. Llegaron mis calificaciones de la maestría. ¿Y? 9.4 de promedio. Alejandro dejó el menú y me miró con una sonrisa enorme. Esperanza, eso es increíble. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Que me va bien en la escuela? Significa que con esas calificaciones puedes aplicar para programas de intercambio internacional. Hay uno en Londres que sería perfecto para ti. ¿Londres? 6 meses en la London School of Economics, especializándote en regulaciones fiscales internacionales. Sería perfecto para expandir la división hacia mercados globales. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. ¿6 meses en Londres? 6 meses invirtiendo en tu futuro profesional. ¿Y nosotros? Alejandro tomó mi mano sobre la mesa. Esperanza, hace 18 meses tomaste la decisión más valiente de tu vida al elegirte a ti misma. No voy a ser yo quien te pida que dejes de hacerlo. Pero 6 meses es mucho tiempo. Es mucho tiempo para crecer, para aprender, para convertirte en la experta internacional que sé que puedes ser. ¿Y si cuando regrese todo ha cambiado entre nosotros? ¿Y si cuando regreses eres aún más increíble de lo que ya eres? Su respuesta me recordó por qué me había enamorado de él. No porque me necesitara, sino porque creía en mí. ¿Lo harías? ¿Esperarías 6 meses? Esperanza, esperé 35 años para conocerte. Puedo esperar 6 meses más para verte convertirte en todo lo que puedes ser. Esa noche, caminando por las calles de Coyoacán después de la cena, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Hacía 18 meses, había sido una mujer que se escondía detrás de su marido, que había sacrificado sus sueños por los de alguien más, que había olvidado quién era realmente. Ahora era directora de una división exitosa, estudiante de maestría con excelentes calificaciones, y estaba en una relación basada en respeto mutuo y apoyo genuino. Pero más importante que todo eso, me gustaba quién era cuando estaba sola. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que hace 18 meses pensé que mi vida había terminado cuando Ricardo me humilló en esa fiesta. ¿Y ahora? Ahora sé que en realidad había comenzado. Alejandro se detuvo y me besó bajo la luz de un farol. Era un beso suave, sin prisa, lleno de promesas que no tenían que ver con posesión, sino con compañía. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó. ¿Qué? Que no me necesitas, que me eliges. ¿Y eso no te asusta? Me emociona, porque significa que cada día que decides estar conmigo es porque realmente quieres estar aquí. Caminamos el resto del camino a mi departamento en silencio, tomados de la mano. No era el silencio incómodo que había conocido en mi matrimonio, sino el silencio cómodo de 2 personas que se conocían lo suficiente como para no necesitar llenar cada momento con palabras. En la entrada de mi edificio, Alejandro me preguntó, ¿vas a aplicar para Londres? Sí, respondí sin dudarlo. Voy a aplicar. Me da mucho gusto. ¿En serio? En serio. Porque la mujer que regrese de Londres va a ser aún más increíble que la que se va. Y no puedo esperar a conocerla. Esa noche, sola en mi departamento, preparé una taza de té y me senté en mi pequeña mesa de trabajo. Abrí mi laptop
y comencé a escribir mi aplicación para el programa de intercambio en Londres. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando una decisión basada únicamente en lo que yo quería, no en lo que mi esposo necesitaba, no en lo que otros esperaban de mí, sino en lo que mi corazón y mi mente me decían que era correcto para mí. Y mientras escribía sobre mis metas profesionales y mis sueños académicos, sonreí, porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero hacia una pareja, hacia un trabajo, hacia la vida misma, comienza siempre con amarse a uno mismo lo suficiente como para elegir lo que te hace crecer. La niña que había sido humillada en una fiesta hacía 18 meses había desaparecido para siempre. En su lugar había una mujer que sabía exactamente quién era y hacia dónde iba. Y eso, descubrí, era la mejor venganza de todas.